tenemos entonces, habíamos quedado en la palpación, ¿verdad? Tenemos la palpación superficial y la palpación profunda. En la palpación superficial se va a referir a lo que son, a lo que es la piel, la pared abdominal como tal. En cambio, la palpación profunda se va a dirigir a lo que es los órganos. Recordemos, para no preguntarle, todo lo que implica la pared abdominal. O sea, si ustedes van por capas, si van a entrar a una operación en un abdomen, a ustedes le van a preguntar cuáles son los planos que yo voy a ir pasando. Entonces, bueno, piel, tejido celular subcutáneo, fascia de los rectos, después los rectos abdominales, luego la fascia posterior de los rectos, y o sea, claro, eso es en la línea media. Y por último, el peritoneo parietal. Entonces, bueno, todo eso es lo que tú vas a examinar en lo que es la palpación superficial. Ahí vas a examinar lo que es la sensibilidad de la piel, así como cuando lo hicieron con la cara, ¿verdad? Que a pesar de que eso como tal es de neurológico, pero estabas en la cara y tenías que examinar la sensibilidad en la cara. Igualmente vamos a ver el espesor de la piel, cómo está el panículo adiposo, todo eso, ¿verdad? Y de hecho, cuando ustedes exploran el espesor de la piel, si el paciente tiene alguna afectación renal o del apéndice y ustedes hacen eso, el paciente le va a producir dolor a pesar de que están palpando la piel. Por ejemplo, si es el apéndice, están palpando la piel, ¿verdad? La están pellizcando un poco, pero como están irritados los nervios que inervan, valga la redundancia, al apéndice, que se relacionan con esa zona, entonces el paciente va a sentir molestia, va a sentir dolor. Igualmente, entonces deben también examinar la temperatura del abdomen con el dorso de la mano, obviamente. Además, ¿verdad?, de que examinamos temperatura, sensibilidad abdominal, vamos a examinar lo que es la tonicidad de la piel. Entonces, tenemos palpación superficial y palpación profunda. Con la palpación superficial, entonces nosotros vamos a palpar, ustedes se van a concentrar en palpar lo que es la pared abdominal. Todos esos planos que yo les acabo de mencionar los van a examinar, es decir, piel, celular subcutáneo, músculo. O sea, no es que se van a detener allí, ¿no?, sino que cuando ustedes coloquen sus dedos, la yema de sus dedos, en ese cuadrante donde esté, por ejemplo, en el hipocondrio derecho, estén en epigastrio, estén en hipocondrio izquierdo, a medida que van palpando, están palpando, tienen que concentrarse en que están palpando solo la pared abdominal. Una palpación superficial. Y bueno, igual tenemos más adelante lo que les voy a explicar, lo que es la palpación profunda. Normalmente, ¿verdad?, esto se reporta, tanto la superficial como profunda, se reporta blando, depresible, no doloroso. El caletre de abdomen, ¿verdad?, normalmente es, o sea, el caletre que uno reporta, escribe y que todo el mundo escribe y que seguramente los que llegaron a hacer guardia conmigo vieron. Al examen físico, abdomen plano, ahí está la inspección. Después viene ruidos hidroaéreos presentes, la ocultación. La percusión nadie la reporta, no es el deber ser, tiene que reportarla. Y después entonces la palpación es blando, depresible, no doloroso. A veces te pueden echar broma porque hay entonces los cirujanos que no les gusta que digas blando, porque entonces estás diciendo como que si el abdomen está hablando. Pero ustedes saben que como siempre les he dicho, eso es cosa de cada quien. Hay gente que no le gusta que le digan el cuadro clínico. Y es que tiene marco, como si fuera un cuadro. O no le gusta que digan conservado. Tiene conserva. Bueno, creo que a Matos no le gusta conservado. Entonces, no lo reporten así.
Y así, eso es cosa de gusto, pues. Entonces blando está depresible, también entonces existe la disyuntiva. Ustedes, por curiosidad, si quieren busquen en Google. Abdomen depresible o deprimible, porque entonces ahí los que dicen es depresible y otro es deprimible. Había uno que decía que no era depresible, eh, que es deprimible, porque tú deprimes, se puede conjugar, tú deprimes, yo deprimo, él deprime, ellos deprimen. En cambio, depresible no se puede conjugar. Pero le pregunté a una cirujana y me dijo que eso no tenía mucho que ver. Una cirujana en que yo le consulto mucho, sobre todo cosas, bueno, creo que les he comentado que es la que me enseñó sobre historia de la medicina y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ese tipo de cosas se las pregunto a ella y bueno, yo le creo. Y bueno, si está doloroso o no. Ahora, existe la palpación bimanual. La palpación bimanual existe en abdomen, existe en genitales, pero en genitales existe de otra manera, pero eso lo vamos a ver el jueves. La palpación bimanual en el abdomen se usa sobre todo cuando es una persona rellenita, ¿verdad? Y entonces te cuesta hacer la palpación profunda. Entonces tu otra mano ayuda para hundir la mano que está abajo, que en verdad es la que va a palpar los órganos. Otra manera de lo que se llama la palpación bimanual es, hay pacientes que le dan mucha cosquilla que le toquen en el abdomen. No te van a dejar que le da cosquilla, que no sé qué, qué tal. Entonces tú le dices, bueno, mira, pon tu mano aquí en el abdomen y yo voy a palpar tu abdomen a través de tu mano. Entonces así sí te dejan. Entonces sería la mano del paciente, ¿verdad? Y yo pongo mi mano sobre ella y entonces trato. Si el paciente quiere colaborar y eso, mientras voy palpando, ¿verdad? Puede dejar que yo empiece a deslizar mi mano hacia adelante y entonces pase la punta de mis dedos hacia adelante y empiece con la punta de mi dedo yo a palpar el abdomen. A ver si me deja. A ver, hay pacientes que no te van a dejar, pero de verdad que la mayoría se deja, pues. La mayoría se deja, pero siempre hay el que le da cosquilla o no le gusta o X, Y. Ajá. Entonces, ya hablamos de la palpación superficial, ¿verdad? Entonces tenemos la palpación profunda. En cuanto a la palpación profunda, lo voy a explicar aquí de una vez. En cuanto a la palpación profunda, entonces, como se dan cuenta, ustedes van a hundir más la mano, ¿verdad? Van a hundir más la mano. Sin embargo, la diferencia radica en que la palpación superficial ustedes la van a hacer más que todo con la yema de los dedos. Entonces, la palpación superficial tú vas a palpar con lo que es la yema de los dedos, con la yema de los dedos. En cambio, en la palpación profunda tú vas a buscar palpar con lo que es la punta, aquí la punta de los dedos, ¿no? Entonces, para eso, normalmente tienen que practicar, ¿no? Ve que a mí me pegaron en la mano por eso. Entonces tienen que practicar bastante. Tienen que buscar practicar haciendo el movimiento de que se flexione aquí las metacarpofalángicas. Ellas se flexionen, ¿verdad? Y hagan movimiento circular. De esta manera, ustedes van a tener la práctica con Roberto, que él, por cierto, me preguntó que si ya había terminado con abdomen, para entonces decir. Entonces, vuelvo y repito. Palpación superficial lo van a hacer con, esta es la mano que está palpando. Lo van a hacer con la yema de los dedos. Aquí como si estoy palpando los huesos, ¿verdad? En cambio, la palpación profunda, ustedes van a tender a flexionar un poco la metacarpofalángica y hacer movimientos rotatorios de todos los dedos. Y entonces al inclinarlos un poquito, entonces ustedes van a poder profundizar en el abdomen para palpar los órganos profundos. ¿Bien? Creo que sí me entendieron con la cámara.
Entonces, claro, aquí ustedes no ven que lo está haciendo con la punta de los dedos, pero es así, es con la punta de los dedos. Existe, ¿verdad? A veces pueden tener un abdomen, puede tener una pelota, ¿verdad? Y entonces ustedes dicen, ¿la pelota será de la pared abdominal o será de adentro? Entonces, hay una maniobra que tú mandas a contraer la pared abdominal. ¿Cómo lo hace? Le dice al paciente que levante un poquito la cabeza. Ve aquí como está recostado, ¿verdad? Levante un poquito la cabeza y entonces él se va a contraer, ¿verdad? Entonces, ustedes estaban palpando, ¿verdad? La pelota. Entonces resulta que cuando él contrae la pared abdominal, se esconde la pelota. Si se esconde es porque la tumoración es abdominal. En cambio, si se mantiene, si tú la mantienes todavía palpando a pesar de la contracción, es de la pared abdominal, que puede ser una hernia, por ejemplo. Entonces, en cuanto a la palpación profunda, tenemos la general y la específica. La específica es que va a tener que ver con los órganos específicos. Valga la redundancia, va a ser más que todo el riñón, el hígado y el vaso tienen sus maniobras propias para palpar. Igualmente, hay órganos que tú vas a poder palpar, pero son menos frecuentes. Y de todas maneras tú los vas a ir aprendiendo a medida que vas avanzando en la carrera. Y sobre todo si te vas especializando. Empiezas a ser residente de cirugía, empiezas a palpar más abdomen, más que cualquier otro, pues. Entonces aquí voy a evaluar de lo que yo palpe, ¿verdad? Lo que yo logre palpar, entonces yo tengo que describir y evaluar, o evaluar y describir su localización, qué tamaño tiene lo que estoy palpando, la forma, la consistencia, si es blanda o dura, la movilidad, obviamente si es móvil o fija, su superficie si es lisa o irregular, y la sensibilidad si la persona le duele cuando tú estás palpando ese órgano. Entonces puedo llegar a palpar porciones del intestino grueso, como lo son el ascendente y el descendente con estas maniobras, el mismo transverso. Claro, obviamente uno lo ve aquí fácil, pero es fácil en personas delgadas y que no me contraigan el abdomen. El resto es un poco complicado de verdad. El pulso, ¿verdad? Pulso de la aorta, el mismo epigastrio, el pulso de las ilíacas. Podemos llegar a palpar el polo inferior del riñón derecho. Recuerden que el riñón derecho es el que desciende más, porque el diafragma de ese lado desciende más. El promontorio del sacro está descrito, mas yo nunca lo he hecho, pero sí se puede, sí lo llegué a leer en varias ocasiones, que sí hundiendo bastante la mano y puede llegar hasta el promontorio, pero bueno, yo tampoco se lo voy a hacer a un paciente si no tengo la necesidad. La vejiga distendida, hay pacientes, ustedes no saben cuánto puede contener una vejiga. Hay veces te van a llegar pacientes de más o menos edad, adultos mayores, con hipertrofia prostática, y te van a llegar que no pueden orinar y tú le vas a ver el abdomen y eso parece que estuviera embarazado del poco de orina que mantiene allí. Y eso obviamente es palpable. Es decir, una vejiga normalmente no es palpable porque está debajo del pubis, pero cuando ella se llena, puede llegar hasta casi el ombligo, pues. Obviamente paciente embarazada, pues. Entonces tenemos la palpación, esa fue la palpación general. Tenemos la palpación específica, uno de los órganos es el hígado. Entonces el hígado, ¿verdad?, tiene varias maniobras que nosotros podemos practicar para palparlo. Primero debemos recordar que él está en el hipocondrio derecho, ¿verdad?, que tiene un bordecito que se compagina, ese borde se compagina con el reborde costal, ¿verdad? Entonces, cuando él se agranda,
¿Se acuerdan que yo les había dicho aquí con el vaso, verdad? Que el vaso que está en el hipocondrio izquierdo, él se tiende a agrandar hacia la derecha, hacia la fosa ilíaca derecha. Igual el hígado es al contrario. El hígado está en el hipocondrio derecho y él se tiende a agrandar a la fosa ilíaca izquierda. Entonces cuando yo lo voy a empezar a palpar, yo lo que voy a buscar es si él está hipertrófico sobre todo, ¿verdad? Entonces lo voy a empezar a palpar desde fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Entonces voy a enseñar mis manos otra vez. Yo creo que aquí sí, o sea, siguen viendo la misma imagen o se ve muy pequeña. Es la misma. Ok. Entonces, cuando... ¿qué es lo que estaba? Palpación del hígado, ajá. Entonces, cuando vamos al hígado, es lo que se llama ahí la maniobra de oleada. Entonces, a ver qué tengo por aquí. Okay. Imaginemos que esto, ¿verdad? Que esto es el borde, ¿verdad? Del hígado. Esto es el borde aquí del hígado, ¿verdad? Y entonces yo voy a irlo a palpar. Es decir, este borde, cuando el hígado crece, ¿verdad? Él se va a dirigir, como les dije, desde hipocondrio derecho, va a ir creciendo, 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 hasta fosa ilíaca izquierda. Entonces, desde allá, desde fosa ilíaca izquierda, yo voy a empezar a palpar, a ver si palpo el borde libre del hígado. Entonces, empiezo a palparlo, como se llama, la maniobra de oleada. La maniobra de oleada es que yo busco, como decir, como pescar el borde libre. Empiezo, ¿verdad? Le doy, no lo encontré, o sea, a través de la piel, obviamente. Le doy, no encuentro, sigo, hasta que palpo algo suave, blando en el hígado. Y que obviamente debe estar cerquita del reborde costal. Cerquita del reborde costal. ¿Por qué debo comenzar en fosa ilíaca izquierda? Porque yo no me puedo confiar, ¿verdad? Y si el hígado está un poco grande, vengo y yo empiezo aquí y resulta que ya estoy encima del hígado. Y obviamente nunca lo voy a poder pescar. Entonces debo siempre comenzar desde allá y me voy dirigiendo hacia el hígado. Esa sería maniobra de oleada. Repito, vas haciendo esto como tratando de levantar una hoja, como tratando de levantar una hoja. Maniobra de oleada. Maniobra de gancho es lo contrario, es buscar otra vez, buscar el mismo borde del hígado, pero vamos a decir, fíjense que esta persona está parada aquí del lado derecho, ¿verdad? Pero está hacia los pies del paciente, porque la cabeza está para acá. O aquí estamos mejor, aquí está la cabeza del paciente. El médico está como hacia los pies, ¿verdad? En el caso de la maniobra del gancho, que es maniobra Gilbert, yo me voy a colocar como más bien hacia la cabeza. Y voy a colocar mis manos al contrario para pescar el borde del hígado. Es decir, que ahora, aquí está otra vez el borde del hígado, pero ahora yo voy a estar así. Entonces mi mano, en vez de hacer esto, porque yo estaba desde los pies del paciente, mi mano ahora va a hacer esto. Va a ir buscando, se va a venir desde fosa ilíaca izquierda, se va a ir viniendo, ¿verdad? Hasta que lo pesque. Maniobra del gancho, maniobra, signo de la oleada. El signo del témpano, tuvo José González una guardia conmigo y le enseñaba cuando una rótula, cuando una rodilla está con mucho aumento de volumen, ¿verdad? Está muy aumentada de volumen, y entonces se le puede hacer lo que se llama el signo del témpano a la rótula. ¿Cuál es el signo del témpano?
Bueno, tú tienes un vaso con hielo, ¿verdad? Tienes un vaso con agua hasta la mitad y tiene un solo hielo. Entonces, ustedes empiezan a jugar, cuando uno estaba pequeño, empezaba a jugar con el hielo, a tratarlo de hundir y él se devolvía. Hundir y él se devolvía. Bueno, así sucede con la rótula, cuando la rodilla está muy full de agua, tú le puedes dar a la rótula y se siente como ella baja y se devuelve. Tú le diste, baja y se devuelve como un hielo. Igual puede suceder con el hígado cuando tenemos ascitis. Cuando tenemos ascitis, que tenemos todo lleno, el abdomen de líquido, le podemos dar al hígado y se siente como él baja, ¿verdad? Yo voy a sentir que él baja y después voy a sentir cuando él vuelve. ¡Pac! Luego otra vez, le doy, él baja y se devuelve. ¡Pac! Y lo siento en mis manos. Eso es el signo del témpano. Tenemos la maniobra de Chaufar. También, bueno, aquí está lo del signo del témpano. Lo teníamos aquí. La maniobra de Chaufar. Doctor, Dime. más o menos con qué presión se debe hacer el signo del témpano. Sí, no debes usar tanta presión, pues. Es decir, ¿cómo decirle cuánta presión? Porque claro, es haciendo la práctica que tú, pero no sé, o sea, imagínate que tienes un cubo de hielo, ¿verdad? Del tamaño del hígado. Entonces, ¿cuánta presión le darías tú a ese cubo de hielo para que se hunda y se devuelva? Esa es la presión, pues. O sea, no es mucha. No es mucha la que tú le tienes que dar en un solo empujoncito. Vuelvo y lo repito, esto es un paciente que tenga citis. Un paciente normal, esa maniobra debe estar negativa. Signo de témpano debe estar negativa. En la maniobra de Chaufar, entonces, aquí lo que vamos a hacer es, aquí sí vamos a hacer más presión, es este dibujito aquí. Sí vamos a hacer más presión porque lo vamos a presionar al hígado de tal manera que yo a nivel lumbar lo sienta. Voy a presionar al hígado de tal manera que con mi mano izquierda a nivel lumbar lo llegue a sentir. Vuelvo y le repito, fíjense que todas estas maniobras se están haciendo con el paciente desde el lado derecho. Perdón, con el médico desde el lado derecho del paciente. Entonces, maniobra de Chaufar, empujar al hígado hasta tenerlo en contacto con la mano contralateral. Igual tenemos puño percusión hepática, que aquí en puño percusión hepática no vamos a buscar sonido. Cuando hagamos esta maniobra no vamos a escuchar cómo suena, no. Aquí vamos a despertar dolor. A ver si esta maniobra que tenemos aquí, colocamos la mano en hipocondrio derecho y la golpeamos con el puño cerrado, valga la redundancia, el puño. Golpeamos y ver si despierta dolor. Por ejemplo, en paciente con hepatitis le va a despertar dolor. Ok. El espacio de Traube, de todas maneras, bueno, ya los expliqué, ¿verdad? Que entonces él nos va a ayudar al diagnóstico de la hipertrofia del vaso o la esplenomegalia. Espacio de Traube, entonces, como les decía, está entre la punta del corazón, está delimitado entre una línea que va desde la punta del corazón hasta la parte superior del vaso, y una línea inferior que sería el reborde costal. Ese espacio allí más o menos semilunar, porque es con la forma del estómago, ¿verdad? Allí al percutir él debe estar, el espacio de Traube debe estar timpánico. Si está mate, quiere decir que el vaso ha ido creciendo, ocluyendo al estómago, y entonces nos va a dar mate. Entonces tenemos estas maniobras aquí, ¿verdad? Que son con la percusión, que tenemos
vamos a percutir a través de los espacios sexto y séptimo espacio intercostal, ¿verdad? Vamos a ir percutiendo aquí, perdón. Vamos a ir percutiendo y él no debe pasar. Él no debe pasar, no debe llegar hasta la línea axilar anterior. Se debe quedar detrás. Se debe quedar detrás. O sea, en la línea axilar media, aquí como lo vemos. Vamos percutiendo, percutiendo, percutiendo. Yo debo pasar la línea axilar anterior y seguir escuchando timpánico. Igualmente, hay veces que nosotros podemos, al percutir en inspiración, hay veces que el vaso está empezando a crecer, no ha crecido completo, y yo hago la percusión completa, ¿verdad? Y no me da como para que haya esplenomegalia. Pero entonces en inspiración, al hacer inspiración y tomar aire, ¿verdad?, el vaso desciende y se dirige un poco hacia adelante. Y si llega hasta la línea axilar anterior, cuando yo percuto, o sea, le digo al paciente que tome aire, mantenga el aire sostenido y percuto. Si lo encuentro en línea axilar anterior, también es signo de esplenomegalia. Entonces podemos percutir sencillamente a través del sexto y séptimo espacio intercostal, o percutir también, o sea, y más bien hacer la percusión en inspiración. Eso lo quise dar, como les dije, el sábado. Lo quise dar aquí de una vez con el vaso, porque entonces vamos a hablar ahora de la palpación específica del vaso. Entonces tenemos el signo de la oleada, si recuerdan, como el hígado, ¿verdad? El signo de la oleada, entonces es el mismo cuento. Es palpar desde fosa ilíaca derecha hacia hipocondrio izquierdo, buscando pescar el borde libre del vaso. Ese sería el signo de la oleada, y el reporte es no palpable. Pero en la maniobra del gancho, ahí sí se tiende un poquito a palpar más, porque lo estamos profundizando. Normalmente colocamos al paciente, ¿verdad?, en decúbito lateral izquierdo, ¿verdad?, y entonces colocamos los dedos al contrario para buscar pescar el borde libre del hígado. Es decir, que se va a hacer lo mismo como con el hígado. El signo de la oleada, ¿verdad?, y la maniobra del gancho. Pero en la maniobra del gancho sí vamos a colocar al paciente sobre todo en decúbito lateral izquierdo. También, ¿verdad?, yo me puedo ayudar cuando estoy haciendo, ¿verdad?, la maniobra de la oleada. Me puedo ayudar empujando con mi mano izquierda, empujando el vaso hacia arriba, y de esa manera poder llegar a palpar el vaso. Fijémonos aquí, o sea, aquí es como la misma maniobra, pero aquí vemos la foto desde el lado izquierdo y aquí vemos la foto desde el lado derecho. Aquí va haciendo la maniobra de la oleada, buscando aquí que debería estar el borde libre del vaso. El otro órgano que mantenemos que le hacemos palpación específica, ¿verdad?, es el vaso. El riñón. El riñón tiene aquí varias maniobras, más o menos así como el hígado, ¿no? Tenemos primero, o sea, para que sea más fácil de aprender, así como yo me las aprendí. Sobre todo lo que es el peloteo renal y el contacto lumbar, ¿no? Entonces, el peloteo renal es que yo empuje desde atrás el riñón y lo palpe con la mano que tengo en el abdomen. Peloteo renal: empujo desde atrás el riñón y lo palpo con la mano que tengo en el abdomen. Suponiendo que aquí estoy palpando riñón derecho, ¿verdad?, del paciente, empujo hacia arriba y palpo con
la derecha. En el caso de contacto lumbar es lo contrario. Es empujar el riñón con la mano que tengo en el abdomen y sentirlo en mi mano izquierda, en la mano que tengo en la parte lumbar. Fíjense, contacto lumbar es palpar con la mano que tengo en la región lumbar. En cambio, peloteo renal es palpar con la mano que tengo en el abdomen. De hecho, se llama peloteo renal porque yo lo voy a empujar con mi mano en la región lumbar y entonces voy a pelotear, es decir, voy a palparlo como si yo estuviera dándole a una pelota de básquet, pues. O sea, unos golpecitos, pues. Unos golpecitos suaves. Por eso se llama peloteo renal. Para hacer esta maniobra, normalmente debemos tener las manos, ¿verdad? La mano que sean perpendiculares a la línea media. ¿Ves? Aquí está la línea media, aquí está mi mano izquierda en el abdomen y mi mano derecha, y mis dedos están perpendiculares a la línea media. Ahora, una de las cosas que les quiero comentar, ¿verdad?, es que fíjense estas dos fotos. En estas dos fotos, en una estoy palpando el riñón derecho y en otra estoy palpando el riñón izquierdo. Pero en las dos estoy del lado derecho. En las dos el médico está del lado derecho. Entonces fíjense cómo en esta la mano derecha está en la región lumbar y la mano izquierda en la región abdominal. En cambio, entonces cuando fue a palpar, aunque se ve que obviamente no es la misma persona, ¿no? Pero cuando entonces tú vas a palpar el riñón izquierdo, no te vas al lado izquierdo, sino que tú cambias la mano de posición. Ahora la derecha, que era la lumbar, ahora se va a quedar abdominal. Y la que era abdominal, ahora se va a quedar lumbar. De hecho, yo normalmente hago estas maniobras, vamos a decir, al contrario, pues. Es decir, cuando voy a palpar el riñón derecho, uso más que todo la mano derecha en el abdomen y la izquierda aquí, y caso contrario al hacerlo con el riñón izquierdo. Pero es para que vean que no se deben voltear para hacerlo. Vuelvo y les repito, yo soy de las personas que considero que a mí me gusta hacer las cosas como yo me sienta más cómodo. Sin embargo, el problema es que ustedes están comenzando, tienen profesores siempre encima de ustedes y los profesores siempre van a querer que ustedes hagan las cosas como ellos dicen. Entonces, ellos no les van a permitir que ustedes se volteen. Cuando ustedes sean los mejores cirujanos del mundo, Dios mediante, si ustedes quieren palpar el riñón del lado izquierdo, nadie les va a decir nada, porque son el mejor cirujano del mundo, ¿verdad? Lo van a hacer como ustedes le crean mejor, más cómodo. Pero mientras tanto, no se pueden voltear. Entonces, vuelvo y les repito, ustedes pueden colocar las manos como ustedes quieran. Si quieren la mano izquierda en el abdomen o la derecha en el abdomen, como ustedes les plazca. Pero, 1, mantenerse del lado derecho. 2, que los dedos estén perpendicular a la línea alba. Fíjense cómo aquí también se está haciendo así. Esta es como de hacer la del contacto lumbar, en que hundes el riñón y lo recibes aquí en la mano izquierda. Y en cambio como peloteo renal, estás hundiendo desde la parte lumbar. Fíjense que la persona está como curviada y recibe con la mano abdominal, es que hace la palpación. La de atrapamiento, esta sí es, vamos a decir, ahí sí tiendes a palpar de verdad un poco más el riñón, sobre todo porque él cuesta un poquito encontrar y eso, pero con la práctica se hace. Pero la que tiendes a hacer de primero, con la maniobra que tiendes a agarrar el riñón de primero, a tomar el riñón, es con la de atrapamiento, porque entonces tú le dices al paciente que tome aire, y recuerda que al tomar aire todos los órganos abdominales bajan, entonces es más fácil palparlo. Y entonces tú haces la maniobra de peloteo renal, como decir la de peloteo renal, pues, pero
lo estás haciendo en inspiración. Y se llama atrapamiento, de hecho, porque lo atrapas entre entre tus dos manos. Atrapamiento. Entonces le manda a tomar, le dice al paciente que tome aire, lo mantenga y retienes el riñón con tus manos. Es más fácil de hacer. La puñopercusión renal es una de las maniobras bastante que usamos, una de las que usamos más, pues, porque ella también, así como la del hígado, va a despertar dolor en el paciente. No vamos a buscar cómo suena el riñón, no, vamos a despertar dolor. Y esto es un paciente con pielonefritis. Paciente con pielonefritis es una infección del riñón, una infección urinaria pero alta porque es del riñón. Paciente con litiasis o microlitiasis renal, es decir, cálculo en los riñones, eso le va a despertar un dolor. Si un paciente te llega, que yo siempre creo que les he dicho, los dolores más fuertes que yo he visto son el del parto y el de una litiasis renal, un cálculo bajando por los uréteres. El paciente de que tú lo ves, o sea, tú ves la primera vez y ya y bueno, esa primera vez llegas a saber que ese paciente tiene una litiasis renal, un cálculo en los riñones, ya desde ahí más nunca se te va a olvidar. Cuando tú veas nada más que el paciente está entrando, como viene doblado del dolor, eso es una litiasis renal. Entonces ahí que tú le colocas los analgésicos y tal y mejora. Entonces no se les vaya a ocurrir, por favor, hacerle puñopercusión a ese paciente, porque ahí sí lo puedes desmayar del dolor. Pues ya con el dolor que tiene, le vas a dar puñopercusión, te va a matar el familiar. Entonces, por favor, no vayan a hacer, a menos que todavía estén inseguros, pues. O yo a veces lo hacía medio palpaba, pues, o sea, le daba golpecitos con una sola mano, con la punta de los dedos, y ya eso le medio despertaba y ya, bueno, sí, una microlitiasis. Pero de verdad que es un dolor bastante fuerte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y ahora vamos con lo que es ascitis, o sea, lo de la palpación en la ascitis. Tenemos, para diagnosticar una ascitis, ¿verdad?, que existe la maniobra cuando estamos percutiendo, ¿verdad?, la de la matidez desplazable, que la vimos anteriormente. Vamos a buscarla aquí. Cuando se desplaza, si se desplaza el líquido, nos hace hablar de que hay hay líquido peritoneal generalizado. Igual tenemos el signo del témpano. Como les dije, al hacer tú el signo del témpano en el hígado, obviamente eso nos va a decir que hay líquido en cavidad abdominal y que obviamente es una ascitis. También existe la maniobra de la onda ascítica positiva, en la que tú percutes, ¿verdad? Percutes en un flanco al paciente, percutes con un solo dedo, no con los dos, no con el percutible y el percutor, no con el plexímetro y el percutor, sino con solamente el percutor. Y entonces tú con la otra mano, en el otro flanco, recibes las ondas. Esas ondas que vas a recibir en tu mano, suavemente, ¿verdad? Eso es el agua, pues, el agua que tiene en el abdomen. Igualmente, de todas maneras, un ayudante, pues, te puede ayudar, valga la redundancia, colocando el borde cubital de la mano en el medio del abdomen, porque hay veces que tú percutes y no llega hasta allá, ¿verdad?, la ola. Entonces él la puede recibir aquí a la mitad. Eso lo estaba preguntando. Doctor, eso es lo que se llama onda acústica. Exacto, exactamente, esa misma onda. Que, por cierto, María Fernanda fue quien habló. María Fernanda estaba preguntando sobre la ascitis. Sí. Ok.
Bueno, como ven aquí, estas son el tipo de láminas. Hay varias láminas, como les dije desde el principio, que se las dejé solamente por información. Tenemos esta lámina aquí donde nos dice las causas de ascitis. Pero como ven, ascitis es un signo, ¿verdad? Entonces, como es un signo, yo quiero que ustedes vayan aprendiendo esto. Entonces, no es un diagnóstico. O sea, el paciente, yo veo que tiene ascitis, ¿verdad? Y él viene por la ascitis, pero ese no es su diagnóstico. El diagnóstico es lo que le produjo la ascitis, que puede ser hipertensión portal, es decir, aumento de la presión dentro de la vena porta, que como dijimos está formada por la esplénica con las mesentéricas. Puede ser por insuficiencia cardíaca, y por eso, no sé si cuando leyeron por ahí que estaban leyendo cardio, leyeron que si hundimos nuestra mano ahí en hipocondrio derecho, no encima de las costillas, sino por debajo, como el reborde costal, buscando palpar el abdomen, y ustedes hunden su mano allí un ratico y se van a dar cuenta que la persona aquí, la yugular se va a aumentar el pulso venoso. Eso es normal. Bueno, eso lo llegamos a comentar, que eso se llama el reflejo hepatoyugular. Pero bueno, en la persona con una insuficiencia cardíaca, tú haces esa maniobra y eso se ensancha mucho más, se ve a leguas, pues, el ensanchamiento por la ascitis, porque hay una obstrucción del retorno venoso. Igualmente, cualquier lesión, una lesión hepática, que puede ser cualquiera de estas que están aquí. Si no las leen bien, de todas maneras, como ustedes saben, yo paso las láminas. Lo que pasa es que no las pasé con el video de ayer porque a mí me gusta pasarlas después que doy la clase. Entonces, como les decía, yo no quiero que ustedes cometan el error de los muchachos del semestre pasado, ¿verdad? Bueno, no todos, ¿no? Sino que cuando llegaron al quinto y empezó el profesor a darles, vamos a ver signos vitales. Entonces ellos creían que estaban viendo signos vitales otra vez. No, ahora van a ver lo patológico. Entonces así va a suceder. El profesor le va a decir, vamos a ver ascitis. Ustedes van a decir, no, ascitis ya lo vimos. No. Ahora van a ver todo lo que tiene que ver con ascitis. Cuál es su fisiopatología, por qué se produce, y ahí van a entender. Es decir, muchas cosas, y se los he dicho siempre, muchas cosas ustedes las terminan entendiendo con la fisiopatología. El por qué ocurren las cosas. Aquí me detengo un poquito. Ustedes siempre, si ustedes se aprenden la fisiopatología de algo, de una enfermedad, se aprenden todo. Porque es el centro de la enfermedad, porque la fisiopatología te explica cómo se originó la enfermedad. Es decir, la etiología. Entonces, para tú saber de fisiopatología, tienes que saber de la etiología. Es decir, quién originó la enfermedad. Que la originó la bacteria esta, el hongo aquel, no sé quién. Entonces, ahora sí, entonces tú te sabes la fisiopatología que ella generó, que entonces la bacteria generó esto y esto. Ajá, eso es dentro del cuerpo. Pero entonces, cada uno de esas cosas que tú ya te sabes de la fisiopatología, se van a manifestar en signos y síntomas. Se van a manifestar en una cefalea porque pasó esto, aumenta la presión endocraniana. Se van a manifestar en trombocitopenia, porque bajaron las plaquetas. Se va a manifestar en esto, por esto. Entonces, de tal manera que va a ser de que si tú te aprendes la fisiopatología de las enfermedades, no tienes que aprenderte al caletre los signos y síntomas de una enfermedad. Porque con ver el paciente, examinarlo y ver esos signos y síntomas, tú empiezas a relacionar. ¿Por qué tiene esos signos y síntomas? ¿Por qué tiene la cefalea? ¿Por qué tiene la trombocitopenia? ¿Por qué tiene esto? Entonces todo se une en una causa común, que debe ser tal cosa. Y así es que tú piensas, pero no puedes aprenderte al caletre que cefalea, trombocitopenia y dolor retroocular es dengue. Nos los aprendemos al caletre porque somos una zona endémica para dengue. Pero tú te tienes que aprender
eso de tal manera que si entonces tú vas a la Conchinchina donde no hay dengue, no se te olvida, porque entonces cuando ves un paciente así, con esos signos y síntomas, empiezas a pensar qué originó la cosa. Esto parece así como un virus como del dengue. Mire, ¿tú viajaste para allá, para Venezuela en estos días? Sí, vengo de allá. Ah, bueno. Entonces, ¿y qué vas a estar preguntando tú para dónde viajó? Pero empezaste a relacionar eso y buscaste el antecedente y le preguntaste. ¿Ves? Entonces, muchachos, la fisiopatología. Anoten por ahí en un cuaderno, para que no se le olvide, en un borde arriba, aprenderme la fisiopatología. De tal manera, por favor, muchachos, que cuando ustedes estudien una enfermedad, céntrense en la fisiopatología. Estudian hipertensión arterial, céntrense en la fisiopatología y van a entender todo lo demás. O sea, se les va a hacer fácil. Porque entonces aprenderse las complicaciones de la hipertensión arterial, que si el ojo, que si el riñón, que si no sé qué. Miren, muchachos, si ustedes se aprenden la fisiopatología, eso va a salir automático, eso va a ser lógico. Había un profesor que me decía que nos decía que la medicina era muy fácil porque era lógica, era pura lógica, y eso era fácil. Y yo decía, está loco. Después me empecé a dar cuenta que sí, que muchas de las cosas que uno busca aprenderse es porque primero no lo entiende. Y si tú primero no lo entiendes, no te lo vas a poder estudiar, a menos que seas caletrero y puedas con el caletre y fino contigo. Pero entonces, ¿cuál es la finalidad de que tú estudias medicina? Que tú puedas tratar a los pacientes que los vas a ver años después. ¿Cuántos años van a pasar desde hoy hasta que tú por primera vez veas una citis? Al menos año y medio, al menos. A menos que bueno, de repente, de casualidad, fuiste al hospital y lo viste. Pero de resto, las clínicas, ¿cuánto le faltan a ustedes? Y que entonces, que casualidad entren por medicina interna y entonces vean una cita. Y si no entra por medicina interna, le faltan unos 6, 8 meses más. Entonces, de aquí a allá, se les va a olvidar. Entonces, la idea es que ustedes tengan esa base. Fisiopatología, vuelvo y lo repito, subrayenlo. Y para fármaco, ya que me lo preguntaron en estos días y me preguntaron, doctor, ¿qué consejo nos da para fármaco? Imagínate. Consejo para fármaco es aprenderse el mecanismo de acción. Porque el mecanismo de acción es como el medicamento va a voltear el cuadro clínico del paciente. Va a hacer que el paciente estaba enfermo, ahora mejore. El mecanismo de acción es dónde molecularmente va a actuar la molécula, valga la redundancia, del medicamento. Y eso va a cambiar ¿qué? La fisiopatología. Entonces, si ustedes se aprendieron bien la fisiopatología de las enfermedades y van a ver fármaco, fino, porque entienden el mecanismo de acción. Al aprenderse el mecanismo de acción, fino, ya los nombres de los medicamentos y todo eso se aprende con la práctica. Porque yo me lo tuve que aprender el caletre. Ustedes saben que no me gusta el caletre, pero yo tuve que aprender el caletre. ¿Qué más iba a hacer? Entonces, bueno, eso para que la tengan por ahí. Disculpen que me extendí, pero quise darles unos consejitos más. Bueno, tenemos lo que es el signo de Morgagni, que es, o sea, este es con las láminas del doctor Barreno, que es el mismo de la percusión, ¿verdad? El signo de la oleada, y del signo del témpano. El signo del témpano, obviamente cuando hundimos, sea el riñón, sea el hígado sobre todo, que vamos a sentir que nos golpea otra vez los dedos. Tenemos otros signos más que lo voy a dejar allí. No me voy a detener a explicarlo porque necesitamos llegar a los puntos dolorosos. Los puntos dolorosos. O sea, aparte de palpación, de inspección, percusión, ocultación y palpación, tenemos que hacer los puntos dolorosos. No se les puede olvidar, por favor, cuando les mande a hacer la historia clínica. Eso tiene que ir allí. Puntos dolorosos. Ok, los puntos dolorosos. Eso se los van a preguntar hasta el cansancio en cirugía. Sobre todo los apendiculares. Es decir, los puntos dolorosos para diagnosticar apendicitis. Aquí muchos de los puntos dolorosos no los voy a explicar porque ellos se explican por sí solos.
y son menos frecuentes de usar y eso, y lo quise dejar en las láminas, como les dije, pues son del doctor Barreno. Entonces, tenemos el punto de McBurney, que fue el que describió el abordaje de McBurney, pues el abordaje para la apendicectomía. Entonces, ustedes van a agarrar una línea, van a hacer una línea, ¿verdad? Entre, si dibujan todo eso en un abdomen, mucho mejor, porque así se lo van a poder aprender, como hicieron en este caso. Va a dibujar una línea entre el ombligo, ¿verdad? Y la espina ilíaca anterior superior. Y eso lo van a dividir en 3 tercios. El punto de McBurney es el punto donde se unen los 2 tercios mediales con el tercio externo o tercio lateral. Ese es el punto de McBurney. O sea, punto, recuerden que una cosa es signo y otra cosa es punto. Punto doloroso es que tú presiones y genera dolor. Signo es, vamos a decir, cualquier signo, que tú haces una maniobra y te va a resultar algo que puede ser dolor o no. Fíjense que este signo de Aarón se llama así, es la sensación de dolor en el epigastrio o en la región precordial cuando tú presionas el punto de McBurney. Sensación de dolor en epigastrio cuando tú presionas el punto de McBurney. De hecho, la enfermedad actual frecuente de la apendicitis es que el dolor inicia en epigastrio, porque ahí es que está el plexo solar. Y entonces el dolor después de varias horas se irradia a fosa ilíaca derecha. Eso lo van a tener que leer. A lo mejor no lo lean ahorita, pero se van a acordar mío después cuando lo lean en el 6º semestre. El dolor inicia, si ya a alguno de ustedes le dio apendicitis, inicia en epigastrio y después se va hacia fosa ilíaca derecha. Entonces, bueno, ya vimos aquí el punto de McBurney, el signo de Aarón. ¿Qué estamos evaluando? Si hay apendicitis o no. El punto de Morris, ¿verdad? Entonces es en la misma línea, pero en vez de la unión entre los 2 tercios mediales con el tercio externo, que es el punto de McBurney, es en la unión del tercio medial con los 2 tercios externos, que entonces es el punto de Morris. Perdón. Tenemos el punto de Lanz, ¿verdad? El punto de Lanz es que nosotros vamos a pasar una línea entre las 2 espinas ilíacas anterosuperiores. Una línea entre las 2 espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces me va a quedar un tercio izquierdo, ¿verdad? O sea, divido la línea en 3 pedazos. Entonces me va a quedar un tercio externo, un tercio medio, perdón, sería un tercio izquierdo, un tercio medio y un tercio derecho. Entonces en la unión del tercio derecho con el tercio medio, ahí está el punto de Lanz. De hecho, normalmente también en la parte ginecológica también se usa ese punto de Lanz para diagnósticos cuando se esté pensando en un quiste de ovario roto o un embarazo ectópico en la trompa derecha. Punto paraumbilical, línea horizontal a nivel del ombligo con línea semilunar de Spiegel. Es decir, en el punto donde se une una línea horizontal que pase por el ombligo con la línea semilunar de Spiegel, que es la lateral a los rectos, es lo que se llama el punto paraumbilical. Existen entonces los signos, ¿verdad? Existen los signos, estos se usan mucho. Hasta ahora lo que se usan bastante el punto de McBurney, el punto de Morris, el punto de Lanz.
son de los que más se usan, igual que estos signos, el signo del obturador y el signo del psoas. El signo del psoas porque entonces tú le mandas al paciente a hacer flexión de la cadera y le haces contrarresistencia, lo retiene, y él le va a despertar dolor allí en fosa ilíaca derecha porque sobre todo si la apéndice está hacia atrás, entonces choca con la contracción del psoas y eso despierta dolor. Igual que el signo del obturador es que haga flexión de la cadera, flexión de la rodilla y hagas rotación medial, rotación interna. Y entonces eso hace que despierte dolor por la contracción del músculo de los obturadores. Otro signo se llama el signo de Rossing. Es un signo también bastante usado en apendicitis, cuando estoy buscando apendicitis. Empiezo a presionar como con el puño y voy rodando como que si mi puño es una pelota. Voy rodando por todo el marco colónico. Voy presionando con el puño desde fosa ilíaca izquierda, colon ascendente, colon transverso, y eso, al ir presionando, va a generar que todo el aire que estaba aquí en el colon se vaya hacia el apéndice y como decir la infle, pues, y entonces obviamente si ella está inflamada te duela. Signo de Rossing, es decir, si el paciente le da dolor, está positivo, tú reportas signo de Rossing positivo. Signo del talón es que le des unos golpes fuertes con el talón, al talón con la mano, con el martillo percutor, y entonces va a despertar dolor en fosa ilíaca derecha. Aquí están otros signos, que no me voy a detener mucho porque como les dije, ya no son cosas patológicas lo que estamos viendo, pero siempre me han gustado algunas cosas de patología y entonces bueno, se las comparto con ustedes. Imagínense todo esto un poco de signos que seguramente algún día se lo van a mandar a aprender, sobre todo si cuando estén en cirugía. En cirugía yo me acuerdo que había un profesor que decía, ¿se acuerdan que Alicia DR, verdad? Si ven la palabra Alicia DR tiene 5, Alicia 6, DR 8, 9. Él decía que el dolor de apendicitis tenía 15 características, que las buscara. Las 15 características para la enfermedad actual de dolor de apendicular. Pasé todo el semestre buscando los signos de eso. Busqué unos más, no los signos, o sea, las características del dolor. Busqué unos más, encontré algunos por ahí, pero la verdad que todos no los encontré, los 15. Yo siempre he dicho que eso se ponen a exagerar. Van a exagerar para que uno nunca les gane. O que si te dieran la respuesta, bueno, me ganaste, pero si nunca me la das. Se muere la persona y se va con ese conocimiento para la tumba. Bueno, imagínense todo un poco de signo. Hasta aquí con apendicitis. Tenemos las vías biliares, es decir, cuando tenemos un cólico a nivel de la vesícula, ¿verdad? O, por ejemplo, colecistitis también, es decir, que la vesícula se inflame. Entonces, tenemos el punto cístico, que es este punto va a estar en la línea medio clavicular, ¿verdad? Línea medio clavicular con reborde costal, donde se intersecta la línea medio clavicular con el reborde costal, allí es el punto cístico. Entonces es el punto doloroso, punto doloroso cístico. Ahora, si te da positivo, entonces tú vas a buscar hacer lo que se llama el signo de Murphy. El signo de Murphy es entonces que tú presiones el punto cístico y le mandes al paciente a tomar aire.
Cuando él toma aire, ¿qué pasa con los órganos abdominales? Descienden. Entonces, la vesícula que estaba metidita ahí en el reborde costal, si está inflamada, ella desciende y choca con tu dedo. Y eso le va a producir dolor al paciente y el paciente va a dejar de respirar. Va a dejar de tomar aire. Eso es el signo de Murphy. Que él deje de tomar aire cuando haga la inspiración, cuando tú tengas el dedo en el punto cístico. Tenemos el punto escapulapexiano, que dolor en el omóplato derecho. En la escápula derecha. A ver, ¿quién sabe qué tiene que ver la chicha con la limonada? ¿Qué tiene que ver la escápula con el punto cístico, con la vesícula? ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo es pregunta? ¿Qué tiene que ver la escápula con el punto cístico? Porque dice que ese punto se llama punto escapuloapexiano, que duela en la escápula derecha. Tienes dolor de vesícula y que te duela la escápula derecha. Eso no es porque hay unos nervios que pasan, que vienen, creo que es por el vago, que se irritan, entonces, no es por eso. ¿Pero qué tiene que ver la escápula con la vesícula? Pues obviamente que tienen que ser unos nervios, porque si está generando dolor es nervio, pero ¿qué nervio? Bueno, que se irritan, entonces como están irritados causan el dolor. Sí, Pero como pero tal, el vago no pasa por el pero hombro. porque, del mismo ciclo. Sí, pero el vago no pasa por el hombro. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cómo yo relaciono la escápula con la vesícula? No es el vago, sino que vienen del plexo braquial. Ajá, ¿qué tiene que ver el plexo Están braquial? cerca. No, pero es que el plexo braquial... ¿Cómo se forma el plexo braquial? ¿Qué nervios? ¿Cuáles son? C5, C6, C7, C8 y D1. ¿Qué tienen que ver ellos? Ellos van para la escápula. ¿Qué tienen que ver ellos con la vesícula? Ellos pasan por el hombro, ajá, pero no pasan por la vesícula. Entonces, ¿cómo hago para relacionar escápula con la vesícula? Yo digo es porque por lo menos el vago sale de C3 y C4. Y como el plexo braquial sale a partir de C5 hasta C7. El vago no sale de C3 y C4. Recuerda que el vago es un par craneal. Es el 10º par craneal. Él no sale de aquí de la médula espinal. Él sale de allá del cerebro para abajo. Del tallo. ¿No será que se está refiriendo al frénico? Ajá, ¿qué pasó con el frénico? O sea, que ella debe estar refiriendo al frénico, creo. Pero el frénico tiene que ver con el vago. No, porque dijo por la, ¿cómo se llama? Por la formación del nervio. Ajá, entonces. Porque dijo C3, C4 y C5. Ok, pero entonces, ¿qué tiene que ver el frénico con ellos dos? No, o sea, yo no sé, sino que la estaba diciendo que, o sea, la estabas ayudando. Creo que ella se estaba refiriendo a ese. Ayudando. Exacto. Ajá. ¿Sería eso, María Fernanda? Sí, exacto. Es que dije vago, ahorita es que me vengo dando cuenta. Era el frénico. Sí, yo me imaginé. El frénico viene de C3 y C4, no se forma en el plexo braquial, se forma en el plexo cervical. Se forma en C3 y C4 y él baja hasta el diafragma, obviamente, para que nos ayude a respirar. Entonces, él inerva al diafragma. Entonces, como C3 y C4, ¿verdad? Su dermatoma es aquí entre el cuello y el hombro. Entonces, por eso la inflamación de la vesícula o del hígado puede enviar información hacia la médula espinal y que la médula espinal interpreta que es los dermatomas los que están doliendo, y entonces por eso el paciente te puede referir un dolor irradiado a la escápula derecha. Puede referir un dolor irradiado a la escápula derecha. Los dolores también en la base del pulmón derecho
o sea, neumonías en la base del pulmón derecho, que son dolorosas a veces, dolorosas al respirar, pueden también irradiarse a la escápula derecha o al hombro derecho. En la punto costal, en la extremidad anterior de la 10ª costilla derecha, y el epigastrio en el punto medio que une entre la línea del ombligo y el apéndice cifoide. Sería el punto epigástrico. Estamos hablando de vías biliares. Aquí están otros: Clark, Courvoisier. Ajá. Este es un signo también que se lo van a preguntar, sobre todo en paciente que tenga un tumor a nivel de la cabeza del páncreas. Recuerden que la cabeza del páncreas, y por delante de la cabeza del páncreas viene bajando el colédoco. Entonces, si hay un tumor de la cabeza del páncreas, presiona el colédoco y no se drena la ictericia, ¿ves? No se drena la bilirrubina. En el no drenarse la bilirrubina se retiene y entonces el paciente va a presentar ictericia. Entonces, cuando la ictericia es por un tumor de allí a nivel del colédoco, se le llama ese signo de Courvoisier. Debe ser francés, pero no lo sé pronunciar. Esto se lo subrayo aquí para recordarles. Creo que se los comenté, las enfermedades actuales que tienen que ver con el páncreas, tanto de tumores como una simple pancreatitis. Normalmente el dolor que va a presentar el paciente, que te va a referir para la enfermedad actual, va a ser un dolor en cinturón o en faja o en banda. Un dolor que va de epigastrio irradiándose a los hipocondrios hasta la región lumbar. El signo de Kuhler y de Craig-Turner lo vimos en la parte del ombligo. Y esos son otros signos para el páncreas. Los signos dolorosos también en los riñón, en lo del uréter. Recuerden que el uréter va desde el riñón hasta la pelvis. Entonces tenemos el punto ureteral superior, que es en la línea de unión de una línea transversal que pasa por el ombligo y el borde externo del músculo recto anterior del abdomen. Es decir, que prácticamente como el otro signo, ¿verdad? Que es allí igualmente en una línea horizontal con la línea semilunar de Spiegel. Pero hay signos, como se han dado cuenta, que pueden ser positivos tanto en apendicitis como en el riñón, por ejemplo. O positivos con la vesícula o con la apéndice. De hecho, sobre todo las apéndices, hay apéndices que no están en fosa ilíaca derecha, anatómicamente no se encuentran en fosa ilíaca derecha, sino que se van lo que se llama subhepática, se va hacia atrás y llega a estar por debajo del hígado. Entonces obviamente es difícil de diagnosticar, porque empiezas a pensar que es un cálculo en la vesícula y resulta que es una apendicitis. Por eso es que entonces tú tienes que juntar todos los signos y síntomas, todo lo que te refiere el paciente, para entonces tú llegar a un diagnóstico certero. El punto ureteral medio en la unión del tercio externo con el tercio medio de la línea que une las espinas ilíacas anterosuperiores. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho como punto de Lange? Y bueno, también se le llama punto ureteral medio, tanto derecho obviamente como izquierdo. En cambio el punto de Lange como tal es derecho, porque se refiere a apendicitis. El punto ureteral inferior, hay quienes comentan comprimir por encima del pubis, ¿verdad? Y lo tienen como el punto ureteral inferior. Sin embargo, la mayoría de veces que yo lo he leído, lo he visto descrito que es el tacto rectal, a través del tacto rectal o tacto vaginal. Recuerden que por delante de la vagina en la mujer, o por delante del hombre, por delante del recto en el hombre, está la próstata, y allí
y encima de la próstata está la vejiga, donde vienen bajando los uréteres. Es decir, que a través de ese tacto y palpando hacia adelante, ustedes pueden llegar a hacer a comprimir ese punto y ver si despierta dolor. Dan otros puntos y bueno, a partir de aquí voy a hablar un poquito de, vamos a decir, de fisiopatología con un poquito de semiología patológica sobre los dolores abdominales. Ok. Normalmente, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un paciente, somos aquí, ustedes van a ser el médico rural, ¿verdad? Ustedes están estudiando ahorita para ser médico general. Y usted, entonces, cuando ve a ese paciente, ¿verdad? Aquí, usted va a tener la capacidad, Dios mediante, de discriminar si el dolor que el paciente presenta, si el dolor abdominal que el paciente presenta es médico o quirúrgico. Si es médico, ¿verdad? Entonces tú lo puedes derivar al internista o tú mismo tratarlo. Tú mismo tratarlo hasta donde puedes y referirlo al internista cuando el paciente pueda acudir. Si no, tienes que referirlo para un cirujano porque hay que operarlo. Entonces, aquí en este sitio, si se fijan, en el cuadro quirúrgico es donde está siempre la disyuntiva, si el dolor abdominal es quirúrgico o médico. Muchas veces, cuando estamos en la rural o el mismo residente de cirugía, cuando está viendo el paciente, él a veces, vamos a decir, espera unas horas que el dolor evolucione a ver si el dolor mejora o empeora, o los signos que estoy buscando se agudizan, no se mejoran mi percepción de entonces yo diagnosticar si es un abdomen agudo o no, si es un abdomen agudo quirúrgico. De hecho, cuando tú ingresas a un paciente con apendicitis aguda, el diagnóstico sindromático es abdomen agudo quirúrgico. Abdomen agudo quirúrgico, 2 puntos. Apendicitis aguda. O abdomen agudo médico. Gastritis, por ejemplo. Ese sería el que nosotros vamos a enviar allá. Entonces, una de las cosas que les quiero dejar, muchachos, es lo que se llama los signos de irritación peritoneal. Los signos de irritación peritoneal suceden porque, y por favor, inserte aquí fisiopatología, es decir, por favor, estudien la fisiopatología. O sea, cuando vayan a empezar a estudiar en este campo, no empiecen sin haber estudiado fisiopatología de irritación peritoneal. Fisiopatología de un dolor abdominal que vaya a irritar el peritoneo. Entonces van a estudiar cómo sucede, por qué sucede y todas esas cosas. Entonces, cuando un órgano, sea una apendicitis, sea una colecistitis, ¿verdad?, se inflama, a veces eso se prolonga hasta el peritoneo. Y el peritoneo, ¿verdad?, hasta el peritoneo parietal, porque el peritoneo visceral, ¿verdad?, él se va a inflamar con el órgano. En cambio, el peritoneo parietal, que está encima de él, en la pared, se va a inflamar si la cosa se está poniendo fea. ¿Por qué sucede eso? Bueno, es un indicador para nosotros que Dios mismo puso en nuestro cuerpo para que el médico se pueda dar cuenta que la persona está enferma, como por ejemplo la fiebre. ¿Qué va a hacer? ¿De qué nos sirve saber sencillamente que el paciente tiene fiebre? No, la fiebre nos va a decir que hay algo que está sucediendo en el cuerpo. Igual se irrita el peritoneo parietal. ¿Para qué? Para avisar. O sea, se irrita para que presentes dolor, y el dolor a ti como persona te avisa que tienes que acudir al médico. Entonces, se irrita el peritoneo parietal.
existe lo que se llama el signo de Bloomberg. Este signo de Bloomberg va a ser su amiguito, ¿verdad? En la rural, es uno de los amiguitos de ustedes, o signo de rebote también se le llama. Este dolor, ¿verdad? Se va a producir cuando tú, o sea, se va a producir no cuando tú presionas, tú vas a presionar el abdomen, ¿verdad? Vas a hacerlo si quieres en el punto de McBurn, en el punto de Lange, en el punto cístico, donde tú quieras. Tú presionas. Y cuando sueltas, el paciente le debe despertar más dolor que cuando metiste la mano. El signo de Bloomberg es positivo cuando el paciente refiere dolor mayor cuando levantas la mano, cuando descomprimes más que cuando comprimes. ¿Por qué? Porque, se llama rebote, porque en ese momento que tú hiciste eso, el apéndice en ese momento rebotó contra el peritoneo parietal. Y como él está irritado, duele. Recuerda que el peritoneo parietal está inervado por fibras nerviosas somáticas. En cambio, el peritoneo visceral está inervado por fibras nerviosas viscerales. ¿Qué significa eso? Bueno, que tú con las fibras nerviosas somáticas puedes discriminar el dolor. En cambio, con las fibras viscerales no. Es decir, a ti te duele el estómago, perdón, te duele algo abdominal y tú no puedes decir, bueno, a mí me duele el colon transverso. No, porque son dolores viscerales que no puedes discriminar quién está doliendo, sino que algo allá adentro duele. En cambio, cuando hay irritación peritoneal, que se irritan los nervios somáticos, entonces ellos sí van a discriminar y entonces el dolor se va a concentrar en un solo sitio. Si hay esto es lo que me va a ir dando el diagnóstico de peritonitis. Cuando el peritoneo parietal está irritado, pero él puede que se irrite nada más en el cuadrante inferior derecho o cuadrante inferior izquierdo. Entonces es una peritonitis localizada, porque entonces hay signo de Bloomberg solamente en el cuadrante inferior derecho, pero en las demás no. Eso no quiere decir que no hay peritonitis, porque la peritonitis no necesariamente es generalizada, sino que puede estar localizada allí, que ya empezó la apendicitis en sus fases terminales antes de la supurativa y no hay una peritonitis generalizada. Entonces, signo de Bloomberg positivo, muchachos, empiecen a correr. No se vayan a quedar con ese paciente. Aquí el cuadro del Mosby les describe varios hallazgos a la irritación peritoneal. O sea, ¿qué te puede ayudar? Sensibilidad o defensa. Entonces, tú vas a... Así que no me acuerdo por qué coloqué esto más aquí. Lo coloqué aquí de una vez. Pero bueno, lo voy explicando aquí de una vez. ¿Se acuerdan allá el sábado que por allá al principio vimos abdomen en tabla? Que entonces, por esa irritación de esos nervios somáticos que son los que inervan la pared abdominal, entonces ellos están irritados y ellos van a hacer contractura involuntaria del abdomen. Y entonces es lo que se llama abdomen en tabla. Que el paciente, tú le tocas el abdomen y no, pero relájate. ¿Tú crees que al principio es que tiene contraído el abdomen porque le va a dar cosquilla o algo? No. Relájate todo lo que tú puedas y no puede porque es algo involuntario y el abdomen está duro. Y eso es signo de irritación peritoneal. Ausencia de ruidos abdominales. También. Prueba el obturador positivo, prueba el psoas positivo, signo de Bloomberg con el signo de McBurney, dolor abdominal al caminar porque estás usando el psoas, entonces te va a dar dolor. La prueba del choque positiva y del Rosswing positivo. El Rosswing es el que le van empujando el aire por todo el marco colónico. Entonces estos son signos que te ayudan a
llegar a un diagnóstico de que hay irritación peritoneal. Puede ser que no sepas qué órgano se está explotando por ahí para hacer irritación peritoneal, porque la peritonitis no solamente da por apendicitis, puede dar por un quiste de ovario roto, puede dar por un embarazo ectópico, puede dar por muchas otras cosas más. Pero que tú por lo menos sepas diagnosticar la irritación peritoneal, la peritonitis, y puedas referir al paciente, haces bastante, aunque nunca sepas qué tenía el paciente. Obviamente en tu mente va a estar que quisieras saberlo, y si tú puedes comunicarte después con el hospital donde lo referiste para tu aprendizaje, ¿en qué resultó el paciente? No, sí, tuvo apendicitis o no. O sobre todo, si es de tu pueblo, ¿verdad? El pueblo donde estás, y tú lo refieres, bueno, ya tú sabes dónde vive la persona y eso, y bueno, para aprender si discriminaste o no, después visitarlo y ver en qué resultó. Y así tú terminas de aprender, tú terminas de ver, así que se ve una irritación peritoneal, si es verdad, lo puede discriminar o no. Tienen este signo aquí, que también como una descompresión abdominal, es decir, como el Bloomberg, pero cuando es generalizada en todos lados, también, bueno, este quiso robarse el show de Bloomberg. Cuando le cuesta respirar a la persona con peritonitis aguda. Este es otro signo. Pero los que les acabo de comentar, de verdad que son los más importantes. Entonces aquí tienen unos dibujitos también que les ayuda con la fisiopatología, a explicar la fisiopatología de la ictericia. Recuerden que yo les había dicho que existe la ictericia prehepática, que es toda ictericia causada por aumento de la destrucción de los eritrocitos, que pueden haber varias causas. Está la ictericia intrahepática, que es cuando hay inflamación del hígado, como por ejemplo en una hepatitis, ¿verdad? Y la ictericia poshepática, que puede ser producida cuando hay una obstrucción de la excreción de la bilis. Como aquí les está diciendo, un tumor, algo, produce un reflujo, valga la redundancia, hacia arriba, hacia el hígado, y no está saliendo la bilirrubina y por lo tanto está produciéndose la ictericia. Recuerden hemorragia digestiva también. Recuerden que esos son otros, o sea, tenemos el síndrome ictérico, tenemos el síndrome de hemorragia digestiva, que tenemos hemorragia digestiva superior y hemorragia digestiva inferior. Entonces aquí están todas las causas de hemorragia digestiva superior. Recuerden que el sitio donde se divide hemorragia digestiva superior hacia arriba es el ángulo de Treitz. Del ángulo de Treitz hacia arriba es hemorragia digestiva superior. Si es del ángulo de Treitz hacia abajo, hemorragia digestiva inferior. Aquí están las causas de hemorragia digestiva inferior. Bueno, aquí un resumen por el Mosby de todo lo que tienen que examinar en un paciente en la parte abdominal. Y bueno, para terminar aquí, un caso clínico cuando yo estaba en cirugía general. No sé si se los he contado. Si les he contado todo lo que me pasó, pero no se lo voy a decir ahorita. Pero entré a este caso yo estando en cirugía, o sea, en el 8º semestre, y me metieron para tomar fotos. Entonces, bueno, este era un paciente de 65 años de edad, con diabetes mellitus, hipertensión arterial. Si un día nos reunimos, nos vemos y quieren que les eche el cuento, me avisan y les echo el cuento, porque de verdad que es una de las experiencias que nunca se me va a olvidar de la carrera. Ya está pegando el sol aquí. Y bueno, aquí tienen la enfermedad actual cuando la lean, si lo quieren leer cuando estén cuando estén viendo las láminas, ¿verdad? El paciente, bueno, aquí le puse dolor en banda, creo. Dolor en epigastrio, hipocondrio derecho e izquierdo. Tú puedes colocar dolor en banda, pues.
Era diabético, hipertenso, como les dije. Aquí está el examen físico. Y el paciente era una pancreatitis necrotizante. Se hizo tomografía y se llevó a mesa operatoria. Y fíjense, cuando abrieron, se hizo una herida supraumbilical, una mediana supraumbilical. Es como decir aquí el apéndice sifoide y aquí el ombligo. Y entonces aquí están todas las capitas, ¿ves? Del abdomen: piel, tejido celular subcutáneo, músculo y tal, hasta el peritoneo. Entonces esto es el epiplón. Fíjense cómo estaba lleno de líquido, que ya se estaba poniendo purulento. Estaba una peritonitis. El paciente de hecho duró 2 días en hospitalización porque él casi no presentaba dolor. ¿Por qué? Por ser diabético. Esa era una de las causas. Y segundo, porque la peritonitis era pancreática. Entonces, como es en el páncreas, como está a nivel posterior, cuesta más discriminar el dolor. Entonces costó pues hacer ese diagnóstico. Fíjense cómo todo esto blanco que ustedes ven aquí es fibrina de la reacción que estaba haciendo la peritonitis en los epiplones. O sea, eso no es normal allí en el epiplón. Es como decir que pus así seco pegado en el epiplón. Ya aquí entrando a lo que es el espacio de los epiplones, ya se me olvidó cómo es que se llama ese espacio. Fíjense cómo ya estaba el pus concentrado. Fíjense cómo este líquido aquí arriba no estaba tan concentrado, vamos a decir turbio, comparado con este que ya en el páncreas tenía esos ratos ahí, ese pus allí. Y eso es peritonitis. Miren. El páncreas, este no es el color normal del páncreas, él es un poco más como así, como este color aquí, anaranjadito, pero aquí estaba necrótico, por eso el diagnóstico era pancreatitis necrotizante. Aquí se está con una pinza y unas tijeras haciendo la necrectomía, sacando los pedazos del abdomen, del páncreas. Aquí se está recortando. Todo esto que ustedes ven aquí blanco es reacción en el epiplón por el peritoneo. De hecho, parte del epiplón se tuvo que cortar porque estaba necrótico también. Fíjense, esto es la corredera parietocólica derecha. Esto que ustedes ven aquí es las costillas, ¿verdad? Como la pared abdominal derecha. Esto es el colon derecho, colon ascendente, y esto es la corredera parietocólica derecha, como estaba el líquido concentrado allí también. Y esto que ustedes ven blanco también, eso es reacción del peritoneo parietal. Eso es lo que se sacó de parte del páncreas y del epiplón. Se dejó al paciente con infusión continua, con lavado continuo para hacer que todo ese pus se saliera. Se colocaron estas mangueritas en el espacio de los epiplones, en la transcavidad de los epiplones se llama eso. Yo sabía que me iba a acordar. Transcavidad de los epiplones se cortaron, se hicieron unos huequitos, y se colocó allí en la transcavidad de los epiplones. Por un tubo iba a entrar y por un tubo iba a salir. Se colocó pues con solución para que eso circulara todo el tiempo, entrara agua y saliera y estuviera lavando la cavidad abdominal todo el tiempo. Sin embargo, el paciente murió subiendo a piso, o sea, como a las 2 horas de haberse operado. Y bueno, aquí terminamos con abdomen. Y de verdad que bueno, muchas gracias. Aquí con una estudiante de las clínicas cuando yo estaba en el centro de salud.